La organización Familias Presentes elaboró un proyecto que establece un cupo carcelario con el propósito de reducir el hacinamiento. La iniciativa propone, entre otras cosas, la creación de una lista de personas privadas de libertad que estén en condiciones de acceder a medidas alternativas a la cárcel. Recordemos que en nuestro país hay por lo menos unas 17.000 personas presas. Por eso va a ser un gusto recibir esta tarde a Marta Villares y Gabriela Rodríguez, ambas de la organización Familias Presentes. Gabriela, Marta, un gusto recibirlas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes son organización desde el año 2022 y tienen esta iniciativa desde la experiencia de lo que les toca vivir. Y dicen, el gran problema que existe hoy es el hacinamiento carcelario, la falta de presupuesto, la falta de personal. ¿Es así, Gabriela, Marta? Exacto, es así y es como tú decís. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, porque desde que nos empezamos a organizar, que la razón de ser de la organización es justamente la violación a los derechos humanos que viven nuestros familiares presos y presas. Y eso lo dicen muchos informes nacionales e internacionales. Bueno, nosotros lo decimos desde la constatación directa. Nosotros no entramos a las celdas donde están nuestros familiares, pero alcanza con muchas veces ir en muchas unidades a los espacios de visita y transitar los espacios comunes para darse cuenta que si eso es lo que está a la vista, cómo debe ser lo que está dentro, ¿no? Y el hacinamiento nosotros entendemos que es el problema más crítico. ¿Por qué? Porque con ese hacinamiento, todas las demás medidas que se tomen de rehabilitación, de mejora de la salud, de mejora de la higiene, de la alimentación, van a tener mucho menos peso que cuando las personas viven en condiciones mínimamente dignas de habitabilidad y de hacinamiento. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de que si a cualquiera de nosotros en un dormitorio donde hay 4 camas y no hay mucho más lugar que para esas 4 camas o 2 cuchetas, tuviéramos que convivir sin salir durante todo el día, 8, 9, 12 personas con una ventanita de medio metro por medio metro, difícilmente nuestra convivencia fuera armoniosa. Difícilmente tengamos ganas de hacer algo en la vida y la esperanza de la vida seguramente estaría muy, muy en cuestión, ¿no? De ahí que nosotros planteamos que hay un montón de medidas que se han tratado de implementar y que se están implementando, pero ninguna va al hueso con el tema del hacinamiento. Por eso es que nosotros nos estamos planteando esto con mucha fuerza. Nosotros este proyecto no es un proyecto de ley que hayamos presentado todavía al Parlamento, sino que lo estamos discutiendo con distintos parlamentarios de distintos partidos políticos, lo estamos presentando para recibir sus aportes y también y especialmente con organizaciones sociales de lo más diversas de nuestro país, porque entendemos que iniciativas de este tipo tienen que ser discutidas en la sociedad. Porque, bueno, muchas veces nos dicen, bueno, pero hay mucha gente que no piensa como ustedes, que siente que el tema de la seguridad es algo que se resolvería con más cárcel, con más penas. Bueno, eso es lo que hemos venido ensayando como sociedad desde hace más de 3 décadas y nos trajo hasta acá, con estos resultados deplorables. Entonces entendemos que es el momento de que se hagan cosas diferentes para tratar de tener mejores resultados. Vayamos al proyecto, ¿no? Que a grandes rasgos establece que la ocupación de los establecimientos penitenciarios no puede exceder el número de plazas disponibles, ¿no? Esto también relacionado a la infraestructura y la capacidad que tenga cada uno de los centros. ¿Cómo lo piensan plantear? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuándo podría empezar a aplicarse esto, por ejemplo? Bueno, ojalá que se pudiera empezar a aplicar ayer, ¿no? Por la urgencia que el tema tiene. Nosotros entendemos, para esto nosotros estamos proponiendo que exista una comisión interinstitucional integrada por instituciones de los 3 poderes del Estado, porque justamente uno de los problemas que hay es que el INR tiene que recibir a todas las personas que el Poder Judicial les envíe. El Instituto Nacional de Rehabilitación. El Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, siempre está corriendo atrás con la construcción de plazas, con la contratación de personal. Claro, un viene la presupuesto justicia que siempre y le es dice, magro. te mando tantos presos. Y no tiene posibilidades de no recibirlos. Y está bien que los tiene que recibir. Ahora es una variable que no controla. Y la justicia dice, bueno, mi función es juzgar y enviar a la cárcel cuando corresponda.
si hay condiciones o no después, no es mi problema. Entonces, bueno, esta comisión pretendemos que puedan haber vasos comunicantes entre los distintos poderes. ¿Por qué también el Poder Legislativo? Porque seguramente hagan necesarias algunas reformas legislativas que vayan en el sentido, por ejemplo, de restituir institutos liberatorios para muchos que lo perdieron en distintos momentos de la historia. En la LUC sí, pero también antes. Desde la inauguración del Código del Proceso Penal del 2017 hubo en menos de un año y medio 8 o 9 reformas, todas fueron de alza punitiva, de eliminar derechos de lo que se llaman los institutos liberatorios, que es la redención. La redención de pena se mantuvo, pero salidas transitorias, libertades anticipadas, se eliminó la suspensión condicional del proceso, que era algo que planteaba que por delitos menores las personas, si cumplían determinadas pautas afuera, no tuvieran que cumplir su pena en la cárcel, y si cumplía con esos mandatos que le pedían, no quedaba con antecedentes. Hoy esas personas seguramente son las que están yendo a la cárcel por 6 meses al CONCAR o al penal de libertad. Si algo un juez o una jueza lo penó por 6 meses es porque su delito es leve. El perjuicio para él y para la sociedad de que esté 6 meses en ese lugar es mucho peor que el que esa persona conviva con nosotros y tenga que otra forma de resarcir a la sociedad por el delito o por el error que cometió en la sociedad. Entonces, hay que pensar primero en cómo se llega a un número que se elimine el hacinamiento. Pero tan importante como eso después es sostenerlo. Porque, bueno, una solución fácil podría decir, bueno, que se construyan todas las plazas que se precisan. Sí, bárbaro. Siempre vamos a estar corriendo atrás. Porque si siempre entran 1000 personas más, fíjate que todo lo que está previsto construirse, que se está construyendo en este momento, no va a alcanzar para abatir el hacinamiento. Entonces, un espacio en donde se pueden ir pensando distintas alternativas, que entren menos personas porque haya delitos que no vayan a la cárcel, que se penen de otra manera, mayor flujo en la cantidad de personas que salen porque se evalúen para poder acceder a distintos institutos liberatorios. Pero vos decís que eso no pasa hoy día, de que hay penas como alternativas, donde los jueces mandan distintas, no sé, desde tareas comunitarias y la persona no va presa, digo por delitos menores. Las hay, claro, las hay, pero no suficientes, no en la cantidad suficiente de las personas para evitar número tan alto de 17.000 presos. Claro está que eso necesita más personal, porque del que está actualmente y seguramente más del que está en el presupuesto previsto para próxima. Porque no es pongo una tobillera y me desentiendo, o pongo una medida y si va o no va a firmar a la comisaría, por poner un ejemplo, o si va o no va a hacer la tarea comunitaria que se le planteó. Tiene que haber un equipo que pueda acompañar esos procesos. Entonces, por eso nosotros decimos claramente, ¿esto es barato? No estamos hablando de plata. Ahora, hoy gastamos un montón de plata para que mucha gente salga de la cárcel más arruinada de cuando entró. ¿No será mejor invertir en proyectos que acompañen a esas personas para poder realmente pensar sobre lo que hizo y evitar la reincidencia y desista de la vía del delito? Porque es muy alta hoy la reincidencia en nuestro país. Es un 70%. 7 de cada 10. 7 de cada 10 vuelven a la cárcel. Entonces, bueno, nosotros entendemos que... Y desde el sistema político, ¿qué les han dicho? Porque ustedes han participado en el diálogo de políticas de seguridad. Exacto, bueno, ahí planteamos la propuesta, no la iniciativa legislativa, pero sí el cuerpo de la propuesta. Fue recibida, las organizaciones sociales, se ha discutido en todos los ámbitos del diálogo y eso para nosotros ya es súper importante. En el ámbito de las organizaciones sociales hubo como buena afinidad y por lo que nos informaron los coordinadores del diálogo, en la mesa del sistema político hubo también convencimiento de que a esto hay que buscarle una vuelta. Hay algunas dudas con respecto a cómo manejar el cupo. Bueno, ¿qué pasa si no hay cupo y hay una persona que sí o sí, por el delito grave que haya cometido, tiene que ir presa? Bueno, busquémosle la vuelta. Capaz que siempre tendrá que haber algunos cupos libres para esa situación, como pasa de repente, no sé, hay operaciones que son urgentes, no hay lugar en el bloc, pero seguramente hay algunos lugares que siempre quedan libres. Bueno, habrá que tomar ese tipo de medidas, pero hemos
nos hemos sorprendido como que hemos encontrado escucha y receptividad para discutir sobre el tema y que sobre esto hay que trabajar. Bueno, para nosotros eso es súper importante y si nos ayuda a esto, a dialogar y que le llegue a la sociedad y la sociedad pueda pensar y escuchar otras voces que no son las que escucha siempre, muchas veces respecto a que con el tema de las personas que cometen delitos, en muchos casos puede ser un camino de vida sin retorno, pero en otros han pasado cosas en su vida que los llevó ahí y muchos quieren cambiar esa pisada. Ahora, Marta, vos, ¿qué mirada tenés sobre, por ejemplo, la percepción que tiene la sociedad sobre las personas privadas de libertad? ¿Si ha cambiado algo en estos últimos tiempos, por ejemplo? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es visualizar y mostrar realmente lo que significa tener un familiar privado de libertad. Creo que eso está muy bueno porque en realidad antes nosotros escuchábamos que muchas personas que, mismo yendo en el ómnibus a veces, decían y comentaban, por ejemplo, que se mueran todos, que no me importa, que esto es lo que les estamos dando de comer, que el Estado es el que lo sostiene, que no. Y yo creo que eso también es parte de lo que cuando no te toca. Porque en realidad creo que nosotros cuando nos metemos en el sistema, cuando nos pasa que nos cae un familiar privado de libertad, nos damos cuenta que el sistema es muy perverso y que no hay un centro de rehabilitación. Como decía Gabriela, no solamente no hay un lugar para un preso muchas veces, sino también no hay una rehabilitación, porque no solamente que puedan trabajar y estudiar, es también otros tratamientos, salud mental, mucha gente enferma de salud mental, gente que no las llevan al médico, que no, es decir, los médicos a veces no llegan ni siquiera a atenderlos. Y otra cosa que también es importantísima es poder conocer al privado de libertad. Es un número más el privado de libertad. Lamentablemente llega a la cárcel sin saber qué es lo que van a hacer con él. Porque yo creo que rehabilitar es saber y conocer cuáles son sus falencias, cuáles son sus problemas, de dónde vino y qué problemas tiene, porque ahí podríamos trabajar de diferentes maneras. Y creo que eso también significa esta ley, que poder conocer al privado de libertad. Poder decir, bueno, si en estas circunstancias no pudimos conocer, bueno, poder evaluar cosas buenas y positivas que tienen los privados de libertad. Porque muchas veces, hoy lo vemos, esa obra que se está haciendo el día después. Esos jóvenes que están ahí tratando de hacer esa obra. Digo, porque ellos también la hicieron ellos mismos. Es decir, la escribió Baraldo, pero ellos mismos se organizaron para poder salir fuera de las puertas, ¿no? de los muros. Y yo creo que eso también significa mucho para hoy conocer y saber que hay mucha gente que quiere salir adelante. Uh-huh. Y por eso creo que debemos trabajar. Como familiares lo que queremos es eso, que no todos nos pongan en el mismo cajón, no son todos iguales. Y creo que todos tienen el mismo derecho a... ¿Sienten eso de que se pone todo en la misma bolsa, sí, digamos? Sí, tal cual. Sí. Y entre otras cosas, esto del hacinamiento hace lo que Marta decía, de que son invisibles, o sea, son todos iguales en el sentido de que todos son distintos y necesitan cosas diferentes, aunque se puedan clasificar y tener distintas actividades agrupadas. Pero hoy, si vos en un módulo tenés un funcionario para 800 personas, es imposible que esa persona conozca a los 800. Entonces, no hay un trato y un tratamiento especializado para esa persona. Sobre todo no hay nada, ¿no? En muchos casos. Hay abandono, hay personas que están 24/7 encerradas. Entonces, bueno, esos lugares más críticos y que lamentablemente no son pocos, porque son en el área metropolitana, pero en varias unidades del interior también. Bueno, si vos llegás a un número que no aumente, vos podés ir empezando a aumentar la cantidad de funcionarios, la cantidad de actividades, sabiendo que ese es tu horizonte. Y podrás empezar a que más personas accedan a tener distintos tipos de actividades, que es la base de la rehabilitación, ¿no? El objetivo del INR no es castigar, el objetivo de la pena no es castigar, sino rehabilitar. El juez puso una pena que ahí ya graduó la gravedad del delito. Bueno, el INR lo que tiene que hacer es rehabilitar, no está pudiendo. Estamos conversando con Gabriela Rodríguez y Marta Villares de la organización Familias Presentes. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estábamos hablando de este proyecto que ustedes tienen para establecer un cupo carcelario, pero quería también hablar un poco de ustedes como familiares, ¿verdad? Digo, me imagino que un poco lo hablábamos, qué les pasa a quienes están presos hoy,
que ustedes tengan esta visibilidad? ¿Cómo ha sido a lo largo de todos estos años? Yo en realidad creo que para nuestros familiares es también una alegría también saber que, obviamente que como es al principio todo da miedo, creo que también, por supuesto, ellos quizás tenían también miedo por las familias, pero después que vieron que nosotros tuvimos nuestra asociación y que se fue siendo, que nos fuimos dando a conocer con el INR, con la gente, con la Junta Nacional de Drogas, con el Parlamento, viendo que teníamos el apoyo, que estábamos trabajando realmente respetuosamente, porque creo que también eso, ¿no? Saber que nosotros somos una asociación de familiares que trabajamos con respeto, que ante todo ponemos propuestas, vamos al diálogo, sin tener que tampoco hacer sentir mal a nadie, ni sabiendo que sabemos que el sistema es complicado, sí, lo sabemos. Sabemos que nuestros familiares están adentro, sí, y también los cuidamos. Creo que eso también para ellos es importante, saber que nosotros también los cuidamos, que nosotros no estamos defendiendo a nuestros hijos o familiares, nosotros estamos defendiendo a los 17.000 privados de libertad, que creo que eso también saber, ¿no? Que la asociación no es que tenemos un familiar y nosotros nos preocupamos solamente por ese familiar. Nosotros tenemos un número de teléfono, recibimos llamadas, cuando nos piden algo que podamos hacer por ellos lo hacemos, intercedemos, mandamos email, Defensoría de Pobre, llamamos al comisionado cuando es necesario. También hemos tenido la que visualiza mucho en este tiempo el director de la cárcel del CONCAR, y nos ha ayudado muchas veces cuando hemos necesitado colchones, frazadas, implementos para la limpieza. También lo hemos recibido de parte del director, y creo que eso también significa que hemos sido reconocidos, ¿no? en el como familiares y cómo trabajamos. Y una cosa que es muy gratificante es que las propias personas privadas de libertad, que muchos de ellos nunca los vimos, no les conocemos la cara, nos agradezcan, nos digan, hay alguien que piensa por nosotros, que piensa en nosotros, que sabe de nosotros afuera. Entonces, para aquellas personas que a veces no tienen familiares y que no hay ni siquiera quien haga un trámite por ellos afuera, el que nosotros podamos orientarlos, a veces hasta hacer alguna gestión, pero fundamentalmente orientarlos, darles información, es clave. Vos imaginate estar encerrado en un lugar donde casi no tenés comunicación en muchos casos. Y son muchos los que no tienen familiares. Y son un número importante. Sí. Porque también muchas veces aquellas personas que han llegado a la cárcel por problemas de consumo problemático serio de drogas, ya vienen de una vida con mucho desgaste, con vínculos rotos antes, a nivel familiar, de amistades. Entonces muchas veces entran o durante el proceso van perdiendo ese vínculo. Que en realidad debería ser el que más tenemos que cuidar, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una resolución en el mes de agosto reconociendo los derechos de las personas privadas de libertad y de las personas que tenemos vínculos con personas presas, y entre otras cosas exhorta a los estados a no solo, por un lado, brindar información, favorecer la comunicación de información, pero también el promover los vínculos afectivos con familiares como una forma justamente vinculada a la rehabilitación, sabiendo que además los familiares y especialmente las mujeres somos las que sostenemos la cárcel, como decimos nosotros, somos las que vamos a visitar, somos las que llevamos el paquete, somos las que estamos haciendo los trámites en forma permanente. Entonces, ese vínculo ojalá todos lo pudieran tener, porque somos también quienes vamos a sostener el día que salgan. Recuerdo que en alguna ocasión lo hablé con ustedes sobre todas las situaciones que a veces tenían que pasar los familiares cuando iban a visitar a una persona privada de libertad, que también estamos hablando de algunas veces maltrato, ¿no? ¿Eso sigue igual hoy? ¿Cómo están con ese tema? En realidad nosotros pensamos que en realidad no es que sea el maltrato especialmente con los familiares, sino que realmente en la cárcel, por ejemplo, por decirte algo, el CONCAR está la Republicana, ¿no? Y la Republicana es una cárcel de contrachoque, es decir, que no es para un familiar. Entonces muchas veces sí, es verdad que ellos te hacen sentir esa incomodidad.
Y muchas veces muchas familias también dejan de ir a la cárcel por ese mismo motivo, porque ellos como que te hacen sentir que sos culpable, que sos culpable, que sos responsable de que tu hijo o tu familiar o tu esposo o alguien que tengas ahí adentro, bueno, que se arregle solo. Muchas veces te lo dicen, que se arregle solo, si él se metió en lío, que se arregle solo, no lo vengas a ver más, no le traigas tantas cosas. Lo he visto delante mío decirle a gente, ¿para qué le traes tanta cosa? Y bueno, lo que no saben es que la necesidad que hay ahí adentro no es para él solo, se le trae para una celda, porque muchas veces son 7, 8 y a veces tienen 1 o 2 nomás visita. Entonces, cuando a veces los familiares nosotros acarreamos con un bolso, no es para nuestro familiar solo, es para una celda completa. Y eso es lo que no saben ellos, que muchas veces ellos piensan que son como ellos. El egoísmo quizás existe en muchos lados, ¿no? ¿Verdad? Sabemos que el egoísmo existe. Sin embargo, el que está privado de libertad muchas veces es el primero que dice, ¿precisas esto? ¿Precisas aquello? Y lo tenés, lo comparten. Creo que eso también está bueno decirlo, porque la verdad que el privado de libertad adentro, cuando está adentro ahí, que son 6, 7, 8, a veces somos 2 o 3 familias que sostenemos una sola celda. Entonces creo que eso también está bueno. Y el tema de que sí sabemos que pasa y que está mal, es que el lugar no está preparado para tanta gente. Entonces, a veces son horas y horas de cola, y solamente hay una persona que te hace como que se te inscribe para poder entrar a la cárcel y otra para hacer la cola y volvés de nuevo hacer la cola. Entonces, claro, todo eso se lleva un tiempo. ¿De cuántas horas pueden estar esperando, por ejemplo? 3 horas, 4 horas, pero lo que pasa es que la visita es corta, es hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. Entonces, si vos tenés 2 o 3 horas de cola, a veces llegás al momento de que entrás nomás y te entregás el paquete y te vas. Eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo pueden estar con el familiar? Y es según. Y depende de la hora que entres y te tenés que ir a las 3 de la tarde. Y esas colas y todas esas condiciones que describe Marta, las pasamos cualquier persona, incluida los niños, las niñas, los bebés, los adolescentes, las personas mayores de edad con problemas de salud. El sábado nosotros hicimos una vez más nuestras jornadas de Jugamos en la Fila, que es una actividad que se hace en la fila de las cárceles, se hizo en el CONCAR. Ustedes recordarán el calor que hizo el sábado, sí, el día veraniego que tuvimos. Esos niños estuvieron 3 y 4 horas al sol. No lo estuvieron porque nosotros, las compañeras que hicieron la actividad, llevaron un gazebo y la actividad se hizo abajo de ese gazebo. Cuando nosotros nos organizamos como asociación, uno de los primeros logros fue lograr duplicar el techo del CONCAR. Sí. Duplicar el techo es haber aumentado un poquito, pero ni cerca de que todas las personas que se congregan durante 3, 4 horas esperando esa visita puedan estar abajo de ese techo. Claro. Entonces, ¿por qué tantas horas de espera? Porque hay para 300, 400, 500 personas que van por día a la cárcel, a la visita. Hay a veces con suerte 2 personas para hacer el registro, a veces 2 para hacer la revisación de los paquetes por el escáner, que allí es donde está la Guardia Republicana, y eso lleva todo ese tiempo. Si hay ingresos al CONCAR, por ejemplo, que los sábados es muy frecuente, cuando llega un ómnibus con personas que ingresan porque vienen del Centro de Evaluación y Diagnóstico, se interrumpe el ingreso a la visita para que entren esas 10, 12, 20 personas que entran por el mismo lado, tienen que pasar por los mismos escáneres. Si hay alguna dificultad adentro y tienen que llevar ese personal porque tienen que cubrir alguna cuestión que sucedió en algún módulo, se interrumpe el ingreso. Y todo eso es perjuicio para las familias y es perjuicio para la persona que está esperando tu visita ansiosamente en su celda sin saber qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, hay 2 escáneres, a veces funciona uno solo. Entonces, todo eso son elementos, está planteado que haya un aumento de esa infraestructura en el caso del CONCAR, que haya más escáner, más personal. Veremos hasta cuándo el personal, porque de los 2.000 efectivos que el INR solicitaba, en el presupuesto se están aumentando en 1.000. Y ese 2.000 era el piso mínimo de mínimo, y esos 1.000 van a ser 500 operadores civiles y 500 policías que van a entrar a lo largo de los años en este quinquenio. Entonces, por eso nosotros salimos con fuerza con este proyecto, porque permite visibilizar que hay un montón de necesidades si queremos como sociedad
mejorar, porque si queremos mejorar la seguridad de nuestro país, tenemos que pensar en las cárceles. Y ya no lo decimos nosotros, la propia directora del INR lo ha dicho en varias oportunidades en notas de prensa, las cárceles no son la solución, son el principal problema de seguridad que tenemos en nuestro país. Marta. No, quería decir que el tercio de la población carcelaria está en el CONCAR. La visita del CONCAR son más o menos entre 600 y 700 personas cada vez que van a visitar a los familiares. Y esas personas tienen que entrar en base de 3-4 horas, con suerte, y todavía después, como decía Gabriela, también poner el ómnibus, que si viene un ómnibus con privado de libertad, pero también si pasa algo, por ejemplo, de tema de drogas, paran, te dicen, cierran la puerta, vos quedás afuera esperando, no te avisan nada, y a veces hay un escáner solo. Son 2 y a veces hay uno solo, porque la mayoría de las veces usan ese solo. Entonces, claro, y la revisación es paquete por paquete. Es decir, vos llevas una bolsa transparente con todos elementos transparentes, pero te revisan, lo sacan para afuera de la bolsa, lo pasan para un plástico que tienen ellos, un cajón, y lo revisan uno por uno. Y eso lleva tiempo. Claro. Mucho tiempo. Entonces ahí está también la espera de que también demora por eso. Hablar de cárceles es hablar de seguridad pública, ¿no? Y algunos pensamos que para mejorar la seguridad pública primero hay que empezar a trabajar en las cárceles, sobre todo por los números de reincidencia que tenemos. También es cierto que en los últimos tiempos, en los últimos años, el tema seguridad ha sido y se transformó en un debate político, ¿no? Desde un gobierno, la oposición, y eso se mantiene en los últimos tiempos. ¿Cómo lo ven ustedes? De que sea un tema permanente en la política y en la discusión pública. Yo creo que está bueno que sea un tema político y que sea un tema de discusión pública. Lo que creemos que no está bueno es que sea partidizado, ¿no? Porque en realidad han pasado a esta altura, desde la recuperación a la democracia, todos los partidos tuvieron la oportunidad de gobernar. Todos los partidos grandes, sobre todo, con chances de... Y ninguno pudo resolver el tema. Entonces, creo que esto nos habla de dos cosas. Podríamos decir ninguno tuvo voluntad. Bueno, sería bastante arriesgado. Seguramente nadie le dio en la tecla hasta ahora, nadie acertó a las medidas. Y la realidad se va complejizando. Entonces, nosotros entendemos que esto hay que discutirlo entre todos. En la última campaña política, todos los partidos políticos parecían estar de acuerdo en una serie de cosas. En el Ministerio de Justicia, en la descentralización del INR, en que era necesario invertir en las cárceles para resolver, porque era un principal problema de seguridad. Entonces, bueno, nosotros con este proyecto de alguna manera también queremos que hoy todos puedan tener la oportunidad de decir, bueno, frente a esto que vivimos directamente parte de la sociedad más afectada, capaz que no es el mejor proyecto, que cada cual tenga la oportunidad de hacer sus aportes para mejorar. Pero bueno, todos tuvieron la oportunidad y ahora ojalá sea la oportunidad de que podamos hacer acuerdos entre todos los partidos y entre distintas partes de la sociedad. Gabriela, ustedes este miércoles a las 6 de la tarde, allí en la sala Camacuá de AEBU, presentan una guía de apoyo para las familias de los privados de libertad. ¿En qué consiste esa guía? Y además es una buena oportunidad para aquellos que quizás todavía no se acercaron a la organización, se puedan acercar a ustedes. ¿En qué consiste esa guía? Sí, exacto. Cuento un poquito y después le pido a Marta, que ella estuvo el año pasado, en cómo nació la posibilidad de hacer esta guía. Para nosotros, desde que nos empezamos a organizar, una de las principales falencias que tuvimos siempre que nos enfrentamos a la cárcel es la falta de información, de saber dónde se hace un trámite u otro, pero también qué significan determinadas, desde términos hasta oficinas que se encargan de qué. Entonces, esta guía, que le llamamos guía de acompañamiento, pretende, por un lado, tener una serie de datos vinculados a teléfonos, oficinas, lugares, direcciones, pero también orientar a las familias en las distintas etapas del proceso por el cual pasa su familiar, cuando es detenido, cuando está en la etapa previa al juicio, en el momento del juicio, cuando es condenado y pasa a la órbita del INR. Entonces, para nosotros es fundamental democratizar esa información. Fue difícil poder llegar a encontrar esta información porque está tan dispersa en distintos lugares y alguna ni siquiera está disponible.
Hubo también resistencias a otorgar de pronto cierta información que debería ser pública para todas las personas, pero bueno, después de muchos meses de trabajo de un equipo técnico que nos apoyó en eso, llegamos a tener la guía que va a ser digital y de acceso a todo el mundo, que la presentamos el miércoles, pero me parece que está bueno que Marta nos cuente cómo pudimos llegar a esto. ¿Cómo llegaron hasta acá? Bueno, en el 24, tuvimos un concurso en la Unión Europea y bueno, ganamos ese concurso, salimos premiados con $5.000 para poder hacer esta guía. Nosotros en realidad recibimos el premio y bueno, nos organizamos para poder hacer esta guía. Y el miércoles a las 18 horas en Sala Camacuá vamos a presentar la guía de acompañamiento, que va a estar la Unión Europea, Ana Juanche, representando al INR, y autoridades de instituciones, asociaciones y también familiares, bueno, y todos los que se quieran acercar, obviamente, a la Sala Camacuá, que está en Camacuá y Reconquista. Bueno, vamos a hacer esa presentación, junto también a la página web de la Asociación Familias Presentes. Es importante, ¿no?, tener ese nivel de comunicación. Sí, nosotros dicen, que ¿no? sí. Nosotros el tema de la sí. información es clave, gente que de pronto Sí. le cae un familiar preso y que no sabe ni para dónde agarrar, ¿no? Y está destinada a familiares, pero entendemos que también va a ser muy importante, porque así además nos lo han transmitido muchos técnicos y profesionales que trabajan y gente que trabaja en los barrios que tiene contacto con familiares y que muchas veces no saben orientar, dar una mano, y bueno, va a ser una guía que va a poder estar al alcance de cualquiera, también de la prensa, de parlamentarios, para todos. Gabriela Rodríguez, Marta Villares, integrantes de la organización Familias Presentes, gracias por la visita esta tarde aquí a Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes por la muchísimas- invitación. A las órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.